El antiguo Egipto inaugura la era de las pirámides. Un nuevo faraón accederá al trono y para consolidar poder se casará con su hermana. Conquistará nuevos territorios, reorganizará el país entero. La Casa Real no podía controlar todo aquello por sí sola. Y construirá no una, sino 3 gigantescas pirámides. Las vidas de aquellos arquitectos e ingenieros estaban en juego. Las pirámides nos cuentan un relato lleno de innovación, Era una máquina resucitadora. misteriosos rituales Todo eso ayudaba al difunto a recargar su energía y vivir eternamente. trabajo extenuante e intrigas palaciegas que nos descubre los secretos mejor escondidos de los faraones. Cada momia es distinta. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Nos permite atisbar en el día a día de los trabajadores y desvela la asombrosa historia del antiguo reino de Egipto. No es solo que el antiguo Egipto hiciera las pirámides, sino que las pirámides conformaron el antiguo Egipto. Los secretos de las pirámides. En el abrasador desierto egipcio, una montaña de piedra de 100 metros de altura se alza sobre la arena. Es la pirámide roja de Dashur. Aproximadamente 1.700.000 metros cúbicos de roca. Es la primera pirámide de caras lisas de Egipto. Y su artífice fue un poderoso faraón llamado Snofru. En el Museo de El Cairo, la egiptóloga Salima Ikram investiga al mayor constructor de pirámides de la historia. Esta estatua del rey Snofru proviene de su templo en Dashur. Lleva la corona del Alto Egipto. Antes estaba pintada de bellos colores. Aún se nota la pintura de los ojos y el tono rojizo de la piel. Pero hoy en día casi nadie ha oído hablar de él. Snofru fue quien estableció las bases de los grandes proyectos de construcción de pirámides, monumentos y de los principios de la monarquía, pero ha caído en el olvido. Para resolver el misterio de por qué Snofru construyó no una, sino 3 colosales pirámides, y cómo su ambición propició una revolución cultural en Egipto, tendremos que remontarnos más de 4.600 años atrás en el tiempo. Cuando Snofru era niño, la pirámide más grande era la escalonada de Saqqara, la primera pirámide que se erigió en Egipto. Un rey llamado Zoser ordenó su construcción 70 años antes, inaugurando la era de las pirámides en Egipto, revolucionando el gobierno del país y creando una estructura organizativa en el proceso. La pirámide escalonada debió dejar huella en el joven Snofru. Fue lo que le obligó a soñar con una pirámide más grande y más hermosa para sí mismo. Un sueño ambicioso, sobre todo porque Snofru no empezó su vida siendo el heredero al trono de Egipto. Se cree que era hijo de una de las esposas secundarias del rey Juni, y sus hermanos iban por delante en la línea de sucesión. Obviamente, surgían disputas por el tema de la sucesión. Los hijos de las distintas esposas del faraón competían entre ellos, así que la legitimidad era un elemento clave de la monarquía. El que no era el primogénito o no formaba parte de la dinastía o de la familia tenía que inventarse una historia. Tenía que ocurrírsele un motivo que le sirviera para argumentar que tenía derecho a ser rey.
No hay registros históricos de cómo Snofru apartó a sus hermanos para acceder al trono o de con qué edad lo hizo. Pero el caso es que lo logró. Y para reforzar su legitimidad, escogió a una reina de linaje incuestionable. Su hermanastra Eteperes, hija de su padre y de una de las grandes esposas reales. Fue un movimiento muy inteligente por parte de Snofru, ya que casarse con su hermana hizo que el pueblo la viera más como un dios. Desde el comienzo del reinado de los faraones, se consideró que el rey era una personificación del dios halcón Horus. A su mujer, Eteperes, también se la consideraba una deidad. La reina, al ser su consorte, era la personificación de la diosa Hathor. Horus y Hathor, ambos eran hijos de Ra. Eran hermanos. Así que nadie veía con malos ojos que el rey y la reina fuesen también hermanos. El rey y la reina eran figuras esenciales para los antiguos egipcios, tanto desde un punto de vista político como religioso. Eteperes gobernó junto a Snofru como una semidiosa. En aquella época las mujeres egipcias tenían mucho más poder que las de cualquier otra parte del mundo, sobre todo las de la realeza. Sabemos que muchas de ellas colaboraban en el gobierno del país, ostentaban parte del poder a puerta cerrada y algunas llegaron a gozar de un estatus equivalente al de sus maridos. Evidentemente, al tratarse de la gran esposa real, todos esperaban que Eteperes concibiera al heredero al trono. Snofru controlaba un extenso territorio dividido en provincias llamadas nomos. Cada provincia egipcia, cada nomo, tenía su propia capital y había numerosas aldeas y comunidades agrarias en el Valle del Nilo. El nomo era como la ciudad y los pueblos aledaños eran como un distrito de una ciudad. Pero el faraón era la máxima y última instancia de poder. La economía del antiguo Egipto estaba muy centralizada, lo que significa que la mayoría de los productos agrarios acababan en la capital y que el egipcio medio subsistía como podía, con lo mínimo. Snofru acumulaba tal cantidad de impuestos en forma de cereales y otros bienes que decidió invertir su inmensa fortuna en la construcción de un mausoleo. Para ello llamó a palacio a un hombre que muchos creen que era su hijo. Su nombre era Nefermat. Snofru nombró a su hijo visir, el segundo puesto más importante de Egipto. El visir del antiguo Egipto es comparable a la figura de primer ministro. El resto de ministros están supeditados a él. Todo indica que Snofru intentó que su familia controlara todos los puestos importantes del país. Lo hizo para evitar una expansión del poder que acabara derivando en una fragmentación del reino. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y Nefermat tuvo que afrontar un desafío abrumador.
Snofru le pidió a su hijo que creara una pirámide mausoleo mayor que todo lo que se había hecho hasta entonces. La pirámide más alta del mundo era el monumento de 6 niveles de Djoser. La de Snofru tendría 8 niveles y mediría 30 metros más. Había cierta competitividad en la construcción de pirámides. El sucesor intentaba superar al anterior faraón. La pirámide escalonada de Djoser está en Saqqara. Y Snofru quería construir la suya en Meidum, a 65 kilómetros al sur. Nada más empezar la obra, Nefermat y sus hombres se dieron cuenta del gran reto que tenían por delante. En el antiguo Egipto, el hijo del faraón Nefermat ha reunido a un gran grupo de obreros para construir una pirámide mausoleo digna de su padre. Una tarea titánica en la que miles de civiles fueron obligados a participar. Con el fin de mantener a su pueblo bajo control, Snofru subrayó su papel de garante del orden y la prosperidad. Se cambió el nombre a Horus Neb Mat, que significa Horus, maestro del Mat. Ma'at engloba la idea de verdad, justicia o incluso orden universal o armonía. La labor más importante del rey en la tierra es mantener el Mat. Para los antiguos egipcios, el mundo era una dicotomía de orden y caos. Lo contrario del Mat era el caos. Cuando hay caos, no hay orden, y el orden está por encima de todo. Que el faraón se proclamara a sí mismo el señor del Mat significaba que quería un reinado equilibrado, bien planificado y ordenado. Snofru puso a sus súbditos entre la espada y la pared. O le obedecían o se arriesgaban a que el universo colapsara. Si eso no motivaba a los miles de ciudadanos a los que obligó a trabajar en su faraónico proyecto, ¿qué lo haría? Los antiguos egipcios creían que construyendo la tumba del faraón contribuían a mejorar el orden del cosmos. Por este motivo, se puede decir que la construcción de las pirámides durante el reinado de Snofru fue la puesta en práctica de su propio nombre, el Señor del Mat, el Señor del Orden y la armonía cósmica. No obstante, Snofru fue el único que salió beneficiado. El objetivo de las pirámides era que el rey resucitara al otro lado de la muerte, que se reuniera con las estrellas y los dioses y que se llevara a toda su comunidad con él, que era nada más y nada menos que todo Egipto. Los obreros habían asimilado la idea, el concepto, de que estaban construyendo algo para el faraón, que era un dios en la tierra. Así que esperaban que cuando murieran formarían parte del reino reconstruido del faraón en el más allá. Consideraban que la vida y la muerte estaban estrechamente entrelazadas, de ahí su obsesión con la muerte y las tumbas. Gracias a los conocimientos y la red de abastecimiento heredados de sus predecesores, los obreros de Nefermat trabajaron a gran velocidad. En tan solo 7 años, el proyecto estaba casi terminado. Este es el monumento que construyó Nefermat, la pirámide más grande de su época, la única con 8 niveles. La pirámide de Meidum. Al ver la pirámide de Meidum, lo primero que nos llama la atención son esos gigantescos niveles, pero luego reparamos en la pila de escombros que hay a sus pies. Lo único que queda hoy en día es el núcleo de piedra, que se alza 70 metros sobre el suelo. Pero cuando estaba completa medía aún más, 90 metros.
Los constructores de la Edad Media desmantelaron la parte exterior que estaba medio derruida para reutilizar la piedra en sus propias obras. Esta pirámide fue una proeza monumental. Aparentemente la tumba definitiva para un rey dios. Pero Snofru tenía otros planes. Empezó en Meidum y su proyecto primigenio era una pirámide escalonada. Pero al poco de empezar las obras, decidió que eso no era lo que quería. El rey le presentó a su visir Nefermat un reto aún mayor. Snofru ordenó la construcción de un nuevo monumento. Una pirámide mucho más grande con caras lisas en lugar de niveles. Era una idea revolucionaria. La primera pirámide auténtica de Egipto. Para cumplir con los deseos de su padre y diseñar aquella segunda pirámide, Nefermat tuvo que volver a empezar de cero. Lo primero que hizo fue decidir dónde iría la nueva pirámide, a unos 50 kilómetros al norte de la otra, en Dashur. Este nuevo emplazamiento estaba muy cerca de la cantera de piedra caliza que Nefermat necesitaba para la cubierta exterior. Tenía que tallar sillares lisos para el revestimiento y eso incrementó considerablemente la carga de trabajo de los obreros de la cantera. Pero el comienzo de las obras en el nuevo emplazamiento no supuso el abandono del proyecto original de Snofru en Meidum. Era su plan B. Si el faraón moría antes de completar la segunda pirámide, volverían a Meidum y la terminarían. La infraestructura necesaria para construir dos monumentos colosales, que además no estaban precisamente cerca uno de otro, fue algo inconcebible en aquella época. Estaban construyendo dos pirámides gigantescas al mismo tiempo. Snofru y Nefermat acometieron el proyecto logístico y arquitectónico más osado de la historia hasta la fecha. Podéis estar seguros de que fueron proyectos muy costosos, tanto en lo que se refiere al trabajo propiamente dicho, como a los medios necesarios para su financiación. Construir una pirámide es mucho más que erigir el monumento en sí. Hay mucha infraestructura alrededor de una pirámide. Fue un gran desafío para el faraón. Para financiar ambos proyectos, Snofru creó más estados reales, explotaciones agrarias que los abastecían. Los estados reales suministraban los alimentos, la cerveza y el ganado que necesitaban los obreros que construían sus monumentos. Snofru multiplicó su número por 10, sobre todo en el delta del Nilo. Los proyectos de Snofru no giraban solo en torno a las pirámides en sí. Influyeron en los terrenos, el ganado y en los habitantes de esos estados reales. La magnitud de los proyectos era tal que la familia no podía gestionarlos sin ayuda. La comida, la alimentación, las materias primas, los cinceles, los martillos, la piedra caliza. Snofru no paraba de hacer llegar funcionarios de todos los rincones del país para que ejecutaran las órdenes de palacio. La burocracia estaba evolucionando. Eso es lo que hacía que el Estado se volviera más complicado y que los miembros de la Casa Real no pudieran controlarlo todo ellos solos. Snofru tuvo que contratar a gente con un estatus social más bajo, lo que propiciaría el nacimiento de una nueva clase social. Los investigadores han descubierto la increíble historia de un individuo que ascendió socialmente por sus propios medios. Un relato que nos muestra la revolución silenciosa que estaba teniendo lugar en Egipto.
Snofru, el antiguo faraón egipcio, quiso construir 2 pirámides a la vez, un colosal proyecto que la familia real no podía llevar sola. En ese contexto, el increíble ascenso social de un hombre de a pie puso de manifiesto el funcionamiento de la administración egipcia. Su nombre era Metien. En los muros de su tumba, que fue descubierta en Saqqara y que ahora se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín, hallamos información sobre su vida. Normalmente los administradores dejaban la lista de títulos que les fueron otorgados, pero Metien nos dejó además retazos de su vida. Los jeroglíficos revelan que Metien nació muy lejos del esplendor del Palacio Real, probablemente en uno de los pueblos del delta del Nilo. Su padre, que era juez, se aseguró de que recibiera una educación de calidad. Aprendió a leer, a escribir y a llevar las cuentas. Sabemos que en el antiguo Egipto se valoraba mucho el saber leer y escribir. De hecho, hay textos antiguos que decían que había que amar a la escritura más que a la propia madre. Si te hacías escriba, podías acceder a puestos muy importantes en la administración del Estado, porque casi nadie sabía leer y escribir en el antiguo Egipto. Metien empezó trabajando en una tienda de suministros, puede que abasteciendo a los obreros de los proyectos del faraón. No era más que un diminuto engranaje de la colosal maquinaria de construcción de pirámides, pero un engranaje que había empezado a llamar la atención de sus superiores. La élite gobernante, un miembro de la familia real quizás, no tardó en ascender a Metien, dándole el título de juez rural. Su labor consistía en determinar los límites entre terrenos, un empleo esencial en una economía basada en la agricultura. De nuevo, destacó entre sus compañeros y fue premiado con otro ascenso. Metien se convirtió en el administrador de la ciudad de Sois, situada en el corazón de la región del delta del Nilo. Aquel fue su primer puesto como gobernante. Un administrador podía hacerse cargo de varios distritos distintos, aparentemente al mismo tiempo. Para premiar la lealtad y la dedicación de personas como Metien, Snofru creó una nueva clase social otorgándoles tierras en propiedad. El logro final de la construcción de las pirámides fue transformar la administración de Egipto. El faraón hacía malabarismos para conservar tanto poder como le fuese posible, para mantener todo lo que pudiese dentro de la familia y al mismo tiempo tenía que tener bajo control a esas familias de administradores que crecían sin parar y que estaban acumulando mucho poder en las provincias. Aquella gran transformación de la sociedad se reflejaba en las innovaciones de las pirámides de Snofru. El exterior de la nueva pirámide del faraón no era el único elemento que aportaba cambios radicales al diseño de aquellos monumentos. El visir de Snofru, Nefermat, construyó la cámara funeraria bajo la pirámide tal como dictaba la tradición. Pero Snofru quería algo revolucionario. Se empeñó en que la cámara funeraria debía formar parte de la estructura interna de la pirámide. Y tenía motivos de peso para preocuparse por la ubicación de la cámara.
cada vez había más saqueos de tumbas y los propios constructores solían estar implicados. Los ladrones de tumbas destruían las momias en su afán por robar joyas y otros tesoros y amuletos. Los miembros de la familia real sabían que las pirámides hacían que los ladrones repararan en ellos y en los objetos que almacenaban en ellas. Evitar los saqueos se convirtió en la prioridad de los faraones. Sabemos que en el nuevo reino de Egipto se empalaba a los ladrones de tumbas. Así que parece que no tuvieron mucho éxito. En aquella época los egipcios creían que si el cuerpo era profanado, el alma no podía sobrevivir en el más allá. Por lo que proteger la momia colocándola en una cámara inaccesible era esencial para los faraones. Snofru ordenó que su cámara funeraria estuviera oculta en el corazón de su nueva pirámide y que se construyera un intrincado mecanismo de sellado que protegiera los pasadizos con enormes bloques de piedra. Cuando vemos una pirámide por fuera, no nos percatamos de los mecanismos de ingeniería que utilizaron para crear esas cámaras, para enterrar al faraón, en realidad. Nefermat debía construir un espacio capaz de soportar el peso de miles de toneladas de roca. Si lo hacía bien, crearía una cámara funeraria única para su rey. Pero si lo hacía mal, pondría en peligro su supervivencia en la otra vida. En Dashur, en la segunda pirámide de Snofru, el egiptólogo Basil Dobrev investiga los secretos de la revolucionaria cámara funeraria del monumento. La entrada está situada en lo alto de la cara norte, y en el interior un empinado pasadizo se adentra 90 metros en la roca que conforma el interior de la pirámide. Luego el pasadizo continúa hacia arriba hasta llegar a una cámara que asoma sobre el nivel del suelo. Basil llega a la primera cámara que corrió el riesgo de colapsar bajo el peso de la pirámide. La sala no mide más de 4 metros de ancho, pero tiene una altura de 16. No es fácil llegar hasta aquí. Subimos un par de docenas de metros y nos adentramos casi 90 en el subsuelo, pero aquí estamos a nivel del suelo. El problema es que la pirámide se colocó directamente sobre un espacio vacío. ¿Y cómo se protege ese vacío? ¿Cómo se evita que colapse? Pues dieron con una solución muy ingeniosa. La solución de los constructores fue crear una falsa bóveda, una sala en la que las paredes se van acercando gradualmente a medida que se van añadiendo las capas de sillares, hasta que los extremos se unen en la cúspide, formando una bóveda que se sostiene sobre sí misma. Esta cámara fue la primera prueba. Funcionó y la ampliaron, porque ya habían planeado construir otra, que sería la cámara funeraria y que iría dentro del propio monumento, sobre el nivel del suelo. Los ingenieros se dieron cuenta de que cuanto mayor fuese el suelo, más alta tendría que ser la falsa bóveda. Así que cuando construyeron la cámara en el interior de la pirámide, rebajaron un poco las dimensiones. Por fin hemos llegado a la cámara funeraria de Snofru. No debemos olvidar que por encima de nosotros hay unos 70 metros de monumento. Las largas vigas de madera que se usaron para reforzar la cámara siguen en su sitio. Son de cedro, madera importada de fuera de Egipto. Estas vigas, que están colocadas en las 4 paredes, actuaban como muros que protegían el sarcófago. Mucho más tarde se escribió en el Libro de los Muertos, que es un compendio muy famoso de hechizos resucitadores,
Poned vigas de cedro en las paredes y echad agua encima. Eso os protegerá de vuestros enemigos. Es muy interesante porque ese conjuro se transmitió de generación en generación durante siglos y la primera vez que se utilizó fue aquí. Pero a pesar de todo el esfuerzo tanto arquitectónico como mágico, los arqueólogos creen que la momia de Snofru no acabó en esta cámara revolucionaria. ¿Por qué? Porque la segunda pirámide no le salió como esperaban. Aquella pirámide fue un desastre arquitectónico. A medida que la pirámide iba tomando altura, empezaron a formarse grietas. Hay que tener en cuenta que las vidas de aquellos arquitectos e ingenieros estaban en juego. Estaban construyendo la pirámide que debía albergar el cuerpo del faraón. Así que intentaban solucionar cualquier problema que pudiera surgir. No paraban de idear nuevas tácticas para salvar la pirámide. Nefermat y sus ingenieros se percataron de que estaban construyendo la pirámide en un ángulo demasiado empinado, por lo que el peso añadido podía provocar que se derrumbara. No les quedó más remedio que rebajar sus aspiraciones y cambiar el ángulo de las caras de la pirámide. Al principio tenía una inclinación de 60 grados y los sillares se deslizaban porque la estaban construyendo sobre la superficie natural del desierto. Para arreglarlo, le pusieron un revestimiento con una inclinación de 54 grados, pero entonces la pirámide sería gigantesca y esa inclinación siguió dándoles problemas. Aquello llevó a Nefermat a cambiar la inclinación de la cúspide. Ese cambio de ángulo le dio a la pirámide la forma acodada que vemos hoy en día. Puede que no fuese lo que Snofru tenía en mente en un principio, pero aún así fue un éxito. Fue un cambio perfectamente planeado y lo hicieron tan bien que el monumento sigue en pie después de miles de años. Por primera vez en la historia, Snofru diseñó una pirámide lisa y de las casi 120 pirámides que hay en Egipto, esta es la que mejor se conserva. Aún tiene aproximadamente el 70% del revestimiento. 4.600 años después la vemos casi tal como era antes. Esta pirámide de doble inclinación se convirtió en la estructura artificial más grande del planeta, superando a la pirámide de Meidum en unos 12 metros. Pero Snofru o deseaba superar un nuevo récord o no consideraba que la pirámide acodada fuese digna de un rey, porque una vez más le ordenó a Nefermat que hiciese una nueva pirámide. Imaginaos lo que debieron pensar los obreros. Acababan de construir 2 pirámides y ahora iban a por la tercera. Nefermat decidió construir de nuevo en Dashur, a menos de 1 kilómetro de la pirámide acodada. Y esta vez tampoco abandonó las obras que todavía estaban a medias. Snofru estaba gestionando 3 colosales proyectos al mismo tiempo. Y tenía un problema. La mano de obra egipcia empezaba a escasear. El faraón Snofru necesitaba materiales y mano de obra para las 3 pirámides que estaba construyendo. Y los buscó más allá de sus fronteras. Hay jeroglíficos que indican que Snofru tuvo éxito en muchas de sus campañas militares. Snofru invadió la actual Libia en el oeste y Nubia en el sur. Y se dice que regresó con miles de prisioneros. Creo que tiene mucho sentido pensar que les puso a trabajar para el Estado egipcio. Seguramente en alguna explotación agraria o en algún tipo de Estado que proporcionará recursos económicos adicionales a los proyectos de construcción de pirámides de Snofru. El faraón quería prisioneros extranjeros para ampliar su base económica, su base obrera. No se han hallado testimonios de cómo trataban a esos prisioneros,
pero la costumbre de conseguir mano de obra en las conquistas estaba muy establecida. Además de obreros, los egipcios se hicieron con 200.000 reses y materias primas como cobre, piedra y metales preciosos. Aquello contribuía a aumentar la riqueza del país, la del faraón, y aceleraba el proceso de construcción de las pirámides. Las nuevas élites de la administración también salían beneficiadas. Los miembros de la élite que formaban parte de la corte real tenían mausoleos propios y los decoraban con imágenes de su día a día. En ellas vemos agricultores trabajando en sus granjas, ganaderos con sus reses, pero también se perciben detalles de cómo era la vida en el antiguo Egipto para los nobles. Actuaciones musicales, espectáculos de danza, banquetes. Son retazos de una vida llena de lujos. Tenían ropa elegante, joyas elegantes y libertad, que era algo que el común de los mortales no tenía en aquella época. Metien se convirtió en alguien importante. Ostentaba el título de amigo del rey. También era el jefe del palacio de las ciudades del Lago del Sur. Aquel era el palacio donde vivían las esposas y consortes de Snofru. Existen numerosas pruebas de que las reinas tenían poder financiero y propiedades. Así que no penséis en un harén en el que las reinas vivieran recluidas con gente encargada de salvaguardar su pureza sexual. No. Obviamente se esperaba que le fuesen fieles al faraón, pero el palacio de la reina era una entidad económica. Aquellas mujeres, ya fuesen concubinas o reinas, vivían juntas en una zona del palacio, pero dudo que fuese un lugar tan sensual como el que denota la palabra harén. No era un contexto meramente sexual. Así que tenemos que reencuadrar el modo en el que vemos esas estancias femeninas que estaban conectadas al palacio. Además de trabajar en el palacio y disfrutar de sus lujos, los egiptólogos creen que esas mujeres se dedicaban a perfeccionar el arte del maquillaje. El maquillaje era algo muy común en el antiguo Egipto y lo usaban tanto mujeres como hombres. Se lo ponían alrededor de los ojos. Era una especie de protección espiritual y física y estéticamente era algo bonito. Pero además les ayudaba a protegerse los ojos de las moscas y las enfermedades. También mezclaban grasas y aceites con especias, resinas y flores para crear un variado repertorio de aromas que usaban como perfumes. Metien pasó de ser escriba rural a mozo de almacén y de ahí a amigo del rey. Un ascenso radical a las más altas esferas propiciado por las pirámides. En las obras de la tercera pirámide de Snofru, los obreros trabajaban sin descanso. 18 años tardaron en construir el último gran monumento de Snofru, su tercera pirámide. A esta pirámide se la llama la pirámide roja de Snofru, lo que es un poco raro porque está hecha de piedras más bien amarillas.
Hay franjas rojizas que le dan un tono, una especie de pátina rojiza que le da el aspecto que vemos hoy. Pero antes no era así. En la época de Snofru, al final de su reinado, más bien fue cuando se terminó. Era una pirámide magnífica, lisa, revestida de blanco. La pirámide roja es única. Fue la primera vez que se consiguió pasar con éxito de la pirámide escalonada a la lisa. Como en la mayoría de las pirámides, los obreros posteriores retiraron y reutilizaron casi todos los sillares lisos que la recubrían. Este sillar tiene un ángulo de 43 grados. Era uno de los sillares que revestía esa pirámide. Cuando la terminaron era así. Estaba cubierta de estos bloques de caliza blancos que brillaban como el sol. Esa era la idea. La pirámide como petrificación de los rayos solares. Parece ser que la pirámide roja sí satisfizo al faraón. La pirámide roja fue la primera pirámide lisa que se construyó completamente durante el reinado de Snofru. Y ahí es donde creemos que fue enterrado el faraón. Snofru y su arquitecto jefe tomaron la forma de la pirámide escalonada y la hicieron evolucionar hasta crear una pirámide geométrica pura. Por eso, es por lo que seguimos recordando a Snofru por ese momento de genialidad. Con su pirámide roja, Snofru batió su propio récord una vez más. Esta pirámide era más alta y ancha que su vecina acodada. En la construcción de las 3 pirámides de Snofru se utilizaron más de 3.400.000 metros cúbicos de piedra. En lo que se refiere a transportar metros cúbicos de caliza, Snofru se lleva la palma. Fue algo increíble. De hecho, durante mucho tiempo nadie creyó que un solo rey pudiese construir tantas pirámides. Los egiptólogos creen que Snofru reinó unos 30 o 40 años. Toda una vida dedicada a implantar cambios, cuya huella fue patente durante milenios. La mayoría de la gente se centra únicamente en las pirámides y en el reto que supuso construirlas. Pero no se trataba solo de las pirámides, sino de los cambios que se estaban llevando a cabo en la sociedad y la economía egipcias. Egipto entero cambió gracias a la creación de estas colosales pirámides. En la época de Snofru, el país creció. La administración creció y la familia real cada vez tenía más problemas para controlarlo todo. Las pirámides de Snofru transformaron la sociedad porque no se trataba solo de organizar la extracción y el transporte de los bloques de piedra. Por mucho que fuese el mayor volumen de roca jamás transportado por un único faraón. También implantó una nueva forma de organización agraria. Al norte del Valle del Nilo, empezaron a verse cada vez más ciudades que surgían de las plantaciones agrarias creadas para abastecer a los constructores de las pirámides. Después de Snofru, fue su hijo, Keops, quien llevó Egipto y sus pirámides al siguiente nivel. Durante el reinado de Snofru se llevó a cabo toda la investigación y se cometieron y enmendaron todos los errores necesarios para que Keops llegara al trono y construyera la pirámide más grande e impresionante de la historia.